City Church Latino desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Ahora sí, darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Cada iglesia que nace en el corazón de Dios tiene una visión específica. Y la misión es la misma en todas, aunque se ve de diferentes maneras. Ahorita la vamos a ver un poquito. Pero estas semanas vamos a estar hablando exactamente de eso, de la visión, la misión, el propósito. Cómo Dios quiere usarnos en este mundo para poder bendecir a otras personas. Nuestro enfoque está en Dios, no en nosotros, en Cristo, que es nuestro Salvador. Sí, Cristo vino a restaurar nuestras vidas, a salvarnos y a darnos una nueva forma de vivir que se llama el reino de Dios. Y ahí vemos en esa fotografía, la gente que está escuchando, tenemos un puente que está muy largo, y ese puente es el conector, vamos a ponerlo de esa manera, entre el cielo y la tierra. ¿Sí lo podemos ver ahí? Y dice ahí, vivir y extender el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios, una vez que hemos recibido a Cristo, cuando tú recibes a Cristo es porque alguien o a través de alguien te extendió el reino de Dios a tu vida. Quizá tú no sabías que había una mejor manera de vivir, que había una forma diferente de pensar, que Cristo tenía una visión nueva para ti. Y que no tenías que vivir en la forma que habías estado viviendo o has estado viviendo hasta el día de hoy. En una situación de nada más estar, ahora sí que escapando del tormento de este mundo, sino que Cristo ahora nos vino a rescatar para podernos dar una vida y una vida en abundancia. Y alguien fue el conector entre el cielo y la tierra. Una persona te habló de Cristo. Hay alguien que fue ese contacto, ese punto de contacto para que el día de hoy tú estuvieras aquí. ¿Cierto o falso? Y llegamos con mucha necesidad, pero el Señor, a través de la misión que ahorita vamos a ver, Dios nos libera, nos sana, nos restaura, y entonces después ahora nosotros podemos ser ese punto de contacto, ese puente para que otras personas puedan conocer de Dios. Y su vida sea rescatada, sea liberada, sea transformada. Y entonces nosotros somos ese cuerpo, ¿verdad? Que ya hemos tenido otras predicaciones sobre ello, que nosotros tenemos que tener ese deseo en nuestro corazón de poder ser utilizados por Dios. Y quiero decirles que nosotros como latinos tenemos un llamado muy especial, no solamente en esta ciudad, no solamente en este país, pero a las naciones. Tú y yo tienes un llamado, y si hablas inglés, aún más. Porque en el mundo el latino tiene una puerta abierta que quizá en otros lugares otras personas ya no lo tienen. Y Dios nos va a levantar, y va a levantar jóvenes y niños que están en esta iglesia y que van a llegar para enviarlos a las naciones, para enviarlos a este país, a otras dimensiones, a otros lugares, para que puedan ser ese punto de contacto entre el cielo y la tierra. Entonces quiero reafirmar un poquito la visión, porque la visión es vivir. La primera palabra que pusimos ahí es vivir. Si tú no vives el reino de Dios dentro de ti, no vas a poder extenderlo. Pero una vez que lo vives dentro de tu corazón, vas a poder extenderlo primeramente a tu familia, después a tu ciudad, después a tu nación. Y a tu ciudad, ¿dónde es? Es donde trabajas, donde vas a la escuela. Lo que hagas es tu ciudad. Ahí es donde te mueves, ahí es donde vives. Y Dios quiere restaurar tu vida primeramente para que tú vivas el reino de Dios y sepas cómo funciona y aprendas a utilizar la autoridad que Cristo nos ha dado, para que entonces cuando salgamos a nuestra ciudad, nosotros podamos ser ese puente entre el cielo y la tierra. Porque no sé si te has dado cuenta, pero hay muchísima necesidad. Que cuando nosotros estamos siendo atormentados, cuando nosotros estamos siendo presos del diablo, de esas luchas que vienen en contra nuestra, no nos podemos dar cuenta de la necesidad de los demás. Únicamente vemos la necesidad de nosotros. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo me duele? Todo se trata de ti. Pero una vez que Dios sana eso en tu vida, entonces ahora se trata de los demás.
Entonces tú puedes saber dónde estás de acuerdo a cómo pienses. Si tu pensamiento normalmente está en lo que te pasa a ti, lo que te hacen a ti, lo que no tienes, lo que todo tú, entonces tienes todavía que estar en un proceso de restauración. Pero una vez que tu pensamiento cambia a empezar a pensar en los demás, entonces Dios te puede utilizar para que tú seas ese punto de contacto entre el cielo y la tierra. Y puede ser en cualquier lugar, en cualquier momento. Nunca sabes quién va a Dios poner en tu camino para que tú le hables del amor de Dios. Y que hay una mejor manera de vivir, que se llama el reino de Dios. Y eso es muy, muy importante. ¿Y qué es el reino de Dios? La palabra de Dios dice en Romanos 14:17, dice, el reino de Dios se construye, yo le puse se construye, con justicia, paz y gozo. Es lo que dice Romanos 14:17, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sabes si tú tienes el reino de Dios en tu corazón o en tu familia? Si hay justicia, si hay paz y si hay gozo. O sea, ¿hay justicia, paz y gozo en tu vida? O vamos a ponerlo al revés. ¿Cómo sabes si hay justicia? Si hay gozo y si hay paz. Cuando no tienes paz en tu vida interior, es porque no hay justicia, es porque algo injusto está sucediendo en tu vida. El diablo ha tomado control de una área de tu vida a través de tu matrimonio, a través de tus finanzas, a través de tus relaciones, a través de lo que sea, de temores, de pensamientos, de lo que sea, y entonces es injusto, es algo que está fuera de control, y entonces tú te sientes una víctima de ello, y por eso no tienes paz y no tienes gozo. Entonces tú puedes ver la gente, su cara, ¿verdad? Cuando platicas con ellos, ¿en qué se enfocan? ¿Se enfocan en ellos o se enfocan en los demás? Cuando se enfocan en ellos es que hay un área que necesita ser restaurada en sus corazones. Entonces pregúntale a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, oye, cuando hablo, ¿de quién hablo? ¿De los demás o de mí? ¿Te digo la verdad? ¿Sí? Como tengo una persona que conozco, no está aquí para que ni sepa. Como dice él, dice, voy a parar de hablar de mí. Ahora más bien dime qué piensas tú de mí. Bromeando lo dice, ¿no? Pero tenemos que entender que cuando Dios quiere transformar las vidas, lo va a hacer a través de un proceso. Y por eso puse ahí un puente también en esta foto que estamos viendo, porque el puente se construye con justicia, con paz y con gozo. O sea, tú eres ese elemento que Dios va a usar, ese punto de contacto para llegar al otro lugar, para traer el cielo a la tierra, a través de tu vida transformada, tu vida liberada, sanada. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de que tu vida demuestre justicia, paz y gozo. Porque ¿de qué sirve ser un puente si no llevas nada? ¿De qué sirve ser un puente si no traes nada que ofrecer? La razón por la que se hacen puentes es para poder conectar dos lugares y entonces la bendición de un lugar llegue a otra. Cuando conectan, ¿verdad?, penínsulas en las ciudades o en los países y empiezan a poner puentes, esos lugares empiezan a crecer y empiezan a desarrollarse porque combustible puede llegar más rápido, porque la comida puede llegar más rápido, porque más turismo puede llegar, etcétera. O sea, los puentes acortan la distancia. Y tú y yo somos ese puente que puede acortar la distancia de sufrimiento en otra persona entre el cielo y la tierra. Porque Dios quiere transformar y tocar vidas. Dios quiere rescatarnos, rescatar a muchos. Pero no lo puede hacer sin ti, sin mí. Y no me voy a meter en ese tema porque ya lo hemos platicado varias veces, lo puedes escuchar y lo vamos a ir platicando, pero tú y yo somos los que tenemos la autoridad aquí en la tierra. O sea, la gente dice, ¿cómo es posible que haya pasado ese huracán? ¿Dónde estaba Dios? Es más, en los seguros les llaman desastres naturales o desastres de Dios. ¿Sí? Un acto de Dios. Quiero decirte que está mal. Dios no hizo ese desastre. Y algunas personas piensan, bueno, pues algo bueno va a salir de ello. Sí, Dios puede hacer algo bueno de todo lo que está mal, pero no necesariamente Dios lo hizo. Y eso es lo que el diablo quiere que tú creas, que toda cosa que pasa mal en este lugar, en este mundo, en tu vida, en la nación, es cuestión de Dios y que está juzgándote, castigándote o dándote una lección para después darte algo bueno. Dime tú, ¿qué padre aquí, que somos malos,
que hemos pecado, le daría una serpiente a su hijo para que aprenda una lección? ¿Quién aventaría a su hijo de un precipicio para enseñarle obediencia? ¿Quién desearía que su hijo se quemara en llamas para que aprendiera a portarse bien? ¿Tú desearías esas cosas? No, ¿verdad? Y dice la palabra que si nosotros siendo malos no deseamos cosas de ese tipo a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará esas cosas? Lo que pasa es que el mundo está fuera de control, porque Dios nos dio el control a nosotros, pero nosotros desobedecimos y se lo entregamos al diablo. Y el diablo ha hecho toda una serie de cosas que van en contra de nosotros. Entonces Dios es dueño de la tierra, pero la administración de la tierra está en nosotros. Y hay cosas como las que han pasado y como las están pasando que definitivamente no son de Dios. Y te voy a decir algo, porque ¿se acuerdan cuando Jesús estaba en la barca dormido y de repente había una tormenta muy grande? No sé si alguna vez has escuchado esa historia. Estaba dormido y la tormenta empezó ahora sí que a levantarse, y entonces empezaron a tener la posibilidad de que a lo mejor se ahogaban los discípulos. Y entonces los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, despiértate, ¿qué no ves que nos estamos ahogando? ¿Qué no te importa? Porque eso es lo que le decimos a Dios cuando están pasando situaciones difíciles. Le decimos: Señor, ¿qué no te importa? ¿Qué no ves todo eso que pasó? ¿Qué no te importa? Y Jesús se levanta y le dice: tranquilos, paz a la tormenta, y la calma. O sea, ese era un desastre natural y no es algo que Dios había deseado que sucediera, pero que Dios pudo tomar control de ello. Entonces tú y yo podemos tomar control de algunas cosas. Tú dices: ay, ¿qué estás diciendo? ¿Que puedes tomar control de un huracán? Podríamos, si nos movemos en el Espíritu como Dios quiere. Pero nadie de nosotros, o muy pocos de nosotros, estamos controlando las cosas en el Espíritu, sino que nos dejamos controlar por el espíritu incorrecto, y entonces toma control y posesión de las cosas. Entonces queremos que en este mundo nosotros, como hijos de Dios, aprendamos a vivir una vida diferente. Y esa es la idea y la visión que Dios nos está dando para City Church Latino: ser una iglesia activa en el reino de Dios. No solamente decirle a alguien que Dios te bendiga, sino realmente mostrar el poder de Dios a través de la autoridad que Cristo nos ha dado para que su vida sea transformada. Y eso es lo que vamos a ir viendo a través de City Church Latino y lo que vamos a ir haciendo. Voy a terminar el día de hoy. Vamos a ver más cosas como estas porque no quiero que te lo pierdas. ¿Sí? El propósito, el alcance, cómo lo vamos a hacer, dónde está tu lugar, cómo puedes pertenecer a esto, porque hay un lugar para todos. Dios me ha estado hablando muy fuerte de empresarios que van a venir a esta iglesia, y Dios va a empezar a traer hombres y mujeres que tengan una visión mayor, porque vamos a hacer, y Dios quiere que en verdad seamos una iglesia de influencia. Y una iglesia de influencia no se trata de ser influyente en el sentido de que creerte mucho, sino una iglesia de influencia significa que puede llevar buenas noticias, las noticias de Cristo, a muchas más personas de una forma mucho más rápida, más organizada y con más recursos a otros lugares. Y Dios quiere que lo hagamos de esa manera. Si tú pensaste que tú viniste a este país solamente para ganar más dinero, que para el sueño americano, que para algunos se ha convertido en la pesadilla americana, quiero decirte que, no digo que no sea verdad, pero no era la visión final, sino la visión final es que tú conocieras a Cristo, que el reino de Dios empezara a existir en tu vida, fuera contaminado positivamente tu corazón por el reino de Dios, aprendas cómo funciona, vivas de una manera diferente a los demás y empieces a extender ese reino en tu familia, en tu ciudad, en tu nación y en otras naciones. Quiero decirles, por eso es el primer servicio, y estoy hablando de cosas que Dios me ha hablado, y las hablo proféticamente para que el día que sucedan, recordemos este día. Pero Dios nos va a dar iglesias en muchos lugares del mundo, puntos de contacto donde la gente va a poder escuchar de la palabra de Dios y del mensaje que Dios nos ha dado, y gente va a poder ministrar a otras personas y sus vidas van a ser liberadas, sanadas, restauradas, para que tengan una vida en abundancia. Y sabes que tú y yo somos parte de ese proceso, y Dios te va a usar a ti, no solamente a mí, para poder llevar eso a cabo. Pero tenemos que ser entrenados
entrenados correctamente, porque para eso es la iglesia, para ser entrenados, para poder hacer la obra que Dios nos llamó a hacer. Y ese es el deseo de mi corazón, que no vivamos bajo un concepto religioso, sino más bien vivamos bajo el concepto del reino de Dios y podamos ser hombres y mujeres de influencia, no solamente en nuestra casa, sino en esta ciudad, en este país y en las naciones. Y Dios va a hacer milagros de manera sobrenatural, no solamente en nuestras familias, sino en nuestros cuerpos, en situaciones difíciles, en documentos, en cosas que ni te imaginas. Dios va a hacer para que tú tengas toda la libertad y toda la autoridad para que lleves a cabo el mensaje que Dios te ha dado y que seas un representante del reino de Dios aquí en la tierra a través de esta iglesia. ¿Tú lo puedes creer así? Entonces la semana que entra, porque ya no lo vamos a poder ver el día de hoy, pero la semana que entra voy a hablar de nuestra misión. Y algunas personas han visto ese círculo, pero lo voy a explicar claramente la semana que viene. Y cómo funciona, le llamo yo el círculo del creyente. Pero quiero dejarte con algo nada más. El círculo del creyente es el proceso que Dios nos ha dado, y que es bíblico, ¿sí?, que nos va a llevar a vivir una vida en abundancia. Juan 10:10, como dice la escritura ahí, dice: el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Mucha gente vive en la primera parte del versículo, en esa situación donde el diablo te está robando, matando y destruyendo. Pero pocos han pasado ese proceso y están viviendo una vida en abundancia. Hay muchos cristianos derrotados. Y yo quiero decirte que Dios nos ha dado la misión para rescatar, liberar, sanar y restaurar a la gente para que encuentren su propósito real aquí en la tierra. Y esa es la misión que tenemos como cuerpo en Cristo, como iglesia, como City Church Latino, de poder llevar esta misión a cabo. Y es una misión que Dios nos va a usar a todos. Pero tú eres el primero que Dios tiene que rescatar, el primero que Dios tiene que liberar, sanar y restaurar. Y si tú dices, no, a mí no me tiene que liberar nada Dios, pues de un espíritu mentiroso, ¿verdad? Todos tenemos algo por qué ser liberados, porque hemos sido atacados allá afuera por un espíritu que ha venido a robar, matar y destruir. Y por eso las familias y las relaciones están rotas como están el día de hoy. Pero hay buenas noticias. Cristo vive y Cristo vino a darnos una nueva misión. Y yo quiero nomás animarte a que si tú sientes que Dios te ha estado hablando de hacer algo nuevo en tu vida, de pertenecer, te voy a decir cuál es lo más importante en una iglesia: pertenencia. Cuando una persona siente que pertenece, esa persona se siente animada. ¿Y sabes lo que siempre hace el diablo? Tratar de descalificarnos y decirnos, tú no perteneces. Ellos sí, pero tú no. Tú eres diferente. Pero Dios dice, no, todos somos iguales y todos tenemos un llamado. No importa tu pasado, como siempre lo digo, no importa cómo vengas, lo importante es cómo te vas el día de hoy. Amén. Entonces, si tú sientes en tu corazón que sí, Señor, yo quiero ser parte de esa visión, yo quiero ser parte de esto, úsame. Dice la palabra de Dios que Él tiene planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y quiero decirte que Dios no está buscando gente perfecta, Dios está buscando gente dispuesta. Entonces, yo estoy emocionado por lo que Dios va a hacer. ¿Quién está emocionado, la verdad, por lo que Dios está haciendo y va a hacer? Y quiero decirte que tú eres parte de ello. Esperamos que tu vida haya sido bendecida con la enseñanza de hoy. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román.